¿Alguna vez te has preguntado si las personas más cercanas a ti, tu mejor amigo, tu colega o incluso tu pareja, son realmente quienes parecen ser? ¿Qué pasaría si te dijera que debajo de las sonrisas, los éxitos y las cuidadas publicaciones en redes sociales, hay una capa oculta que revela su verdadero yo? Y es sorprendentemente fácil de detectar una vez que sabes dónde buscar. Ahora mismo, vives en la era más engañosa de la historia de la humanidad. Las redes sociales han convertido a todos en maestros de la imagen. Las aplicaciones de citas recompensan las fachadas perfectas. El networking profesional se basa en personalidades pulidas. Incluso tus relaciones más cercanas podrían estar construidas sobre versiones cuidadosamente seleccionadas de quienes son realmente las personas. El resultado: estás rodeado de espejismos psicológicos. Personas que parecen seguras pero se desmoronan bajo presión. Parejas que parecen amorosas pero se vuelven frías cuando se las cuestiona. Colegas que proyectan competencia pero culpan a los demás cuando las cosas salen mal. Elegiste ver esto porque algo en tu interior sabe que hay más debajo de la superficie. Sentiste esa molesta sospecha de que las personas a tu alrededor no son exactamente quienes parecen. Y quizás, si eres honesto, tú tampoco lo eres. Ese instinto es absolutamente correcto. Y hoy voy a validarlo completamente. Mi misión no es solo ayudarte a leer mejor a las personas, sino transformar fundamentalmente cómo ves la naturaleza humana misma. Porque lo que Carl Jung descubrió sobre la psique humana destrozará todas las suposiciones que tienes sobre la personalidad, las relaciones e incluso tu propia identidad. Jung descubrió que cada persona funciona como un iceberg psicológico. Lo que ves, la confianza, la amabilidad, el éxito, eso es solo el 10% que flota sobre la superficie. Pero debajo de la superficie hay algo mucho más revelador: la sombra. Y Jung desarrolló dos preguntas tan poderosas que pueden exponer ambas capas en minutos de conocer a alguien. Esto es lo que hace que esto sea urgente. Las personas que dominan el engaño psicológico ya están usando estas ideas en tu contra. La diferencia es que ellos las usan para manipular, mientras que yo te enseñaré a usarlas para la verdad. Al final de esto, poseerás las dos claves psicológicas de Jung. Preguntas que revelan no solo quiénes son realmente las personas debajo de sus máscaras, sino quién eres realmente tú debajo de las tuyas. Porque una vez que aprendes a ver lo que está oculto debajo de la superficie, nunca puedes dejar de verlo. Esto es lo que Jung se dio cuenta y cambió la psicología para siempre. Todos vivimos una doble vida, y la mayoría ni siquiera lo sabe. Conoce a Rebecca, una abogada corporativa de 34 años que domina cada habitación a la que entra. Trajes impecables, ingenio agudo, el tipo de persona que nunca parece alterarse por nada. Sus colegas ven el éxito encarnado. Pero Rebecca tiene un secreto que ha enterrado tan profundamente que casi se ha convencido de que no existe. Le aterra que la vean como incompetente. Cada gesto de confianza, cada afirmación decisiva, cada broma perfectamente cronometrada es una armadura que protege una creencia fundamental que susurra: no perteneces aquí. Esto es lo que Jung llamó la persona, la máscara que creamos para cumplir con las expectativas del mundo y ocultar nuestras vulnerabilidades. Pero aquí es donde se vuelve psicológicamente fascinante. La persona no es solo lo que les mostramos a los demás, sino que se convierte en lo que creemos que somos. Rebecca no cree que se esté escondiendo, genuinamente cree que es naturalmente segura. La máscara se ha convertido en su identidad. Pero Jung descubrió algo que revolucionaría nuestra comprensión del comportamiento humano. Por cada rasgo que mostramos en nuestra persona, hay una fuerza igual y opuesta enterrada en lo que él llamó la sombra. La confianza pulida de Rebecca existe precisamente porque ha rechazado y enterrado su incertidumbre natural. Su sombra contiene no solo sus miedos, sino también su autenticidad reprimida, las partes de sí misma que decidió que no eran aceptables. Aquí está el mecanismo psicológico que lo cambia todo. No solo ocultamos nuestra sombra a los demás, sino que la proyectamos sobre ellos. Cuando Rebecca se encuentra con alguien que admite abiertamente su incertidumbre o pide ayuda,
experimenta una reacción visceral, disgusto, irritación, juicio. ¿Por qué? Porque están mostrando las mismas cualidades que ella pasó años convenciéndose de que no poseía. Jung llamó a esto proyección, y está sucediendo a tu alrededor constantemente. La persona que no soporta a los que buscan atención probablemente ha reprimido su propia necesidad de reconocimiento. El colega que desprecia a la gente perezosa probablemente está negando su propio deseo de descansar. El amigo que juzga a otros como demasiado emocionales probablemente ha enterrado su propia capacidad de vulnerabilidad. Es por esto que el enfoque de Jung para leer a las personas es tan devastadoramente efectivo. No se centró en lo que la gente te muestra. Cualquiera puede fingir confianza, amabilidad o éxito durante una conversación. Se centró en lo que los desencadena, lo que no pueden tolerar en los demás, porque ahí es donde reside su material de sombra renegado. Piensa en alguien que realmente te saca de quicio. Tal vez sea un compañero de trabajo que siempre hace de víctima, o un amigo que constantemente menciona nombres importantes, o esa persona que interrumpe cada conversación. Jung preguntaría, ¿qué pasaría si tu reacción no se trata realmente de ellos? ¿Qué pasaría si es tu sombra pidiendo atención? Pero aquí es donde la visión de Jung se vuelve verdaderamente poderosa. La sombra no solo contiene nuestros defectos, sino que contiene nuestro potencial no realizado. Esa persona cuya ambición te disgusta, tal vez hayas reprimido tu propia motivación para lograr cosas. El amigo cuya franqueza emocional te incomoda, quizás hayas enterrado tu propia capacidad de expresión auténtica. Sara, una ejecutiva de marketing exitosa, no podía entender por qué sentía tanto desprecio por su asistente, Miguel, quien parecía perder el tiempo charlando con todos en la oficina. Para Sara, él era poco profesional, desorganizado. Pero Jung señalaría que Miguel estaba mostrando algo que Sara había sacrificado por el éxito, la genuina conexión humana. Su sombra contenía a la persona cálida y social que había enterrado bajo capas de logros profesionales. Esta es la base psicológica que hace que las dos preguntas de Jung sean tan poderosas. No preguntan qué piensas de ti mismo, eso es solo la persona hablando. Se dirigen a tu sombra a través de la puerta trasera, revelando la arquitectura oculta de tu personalidad a través de lo que rechazas en los demás. El genio está en la indirección. Pídele a alguien que describa sus defectos y te dará una lista cuidadosamente seleccionada que mantiene su autoimagen. Pregúntale qué tipo de persona no puede soportar y, sin saberlo, te mostrará sus puntos ciegos psicológicos. Ahora que entiendes el mecanismo de la sombra, estás listo para la primera radiografía psicológica de Jung. Esta pregunta cortará la persona de alguien como un bisturí, revelando no solo su naturaleza oculta, sino las mismas cualidades de las que ha pasado toda una vida intentando escapar. La primera pregunta de Jung es engañosamente simple: ¿qué tipo de persona absolutamente no puedes tolerar? Observa lo que sucede cuando preguntas esto. Los ojos de las personas se iluminan, se inclinan hacia adelante, de repente están animados, apasionados, específicos. ¿Por qué? Porque les has dado permiso para hablar de su sombra sin darse cuenta. Creen que te están hablando de otras personas, pero en realidad te están dando un plano psicológico de su propio yo rechazado. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica. David, un asesor financiero de 41 años, responde inmediatamente: no soporto a las personas que siempre se quejan. Ya sabes el tipo, todo está mal, nunca es su culpa, el mundo les debe algo, simplemente son débiles. Observa la carga emocional en la respuesta de David, la leve mueca cuando dice débiles, la forma en que se endurece su voz. Jung te diría que la sombra de David contiene exactamente lo que está rechazando: su propia capacidad de vulnerabilidad, de admitir cuando la vida es difícil, de pedir apoyo. David ha construido su identidad en torno a ser autosuficiente y positivo, pero el costo psicológico es que ha renegado de su propia fragilidad humana. Aquí está el patrón que Jung descubrió: la intensidad del juicio de alguien revela la profundidad de su represión. Cuanto más cargada emocionalmente sea su respuesta, más cerca estarás de su material de sombra central.
Pero profundicemos en por qué esta pregunta es tan reveladora psicológicamente. Cuando María, una gerente de proyectos perfeccionista, dice que no puede soportar a las personas descuidadas, no solo está expresando una preferencia, sino que está revelando su terror a ser vista como incompetente. Su sombra contiene a la persona relajada y suficientemente buena que nunca se ha permitido ser. Cada vez que se encuentra con alguien que parece cómodo con la imperfección, esto desencadena su miedo enterrado de que tal vez se ha estado agotando sin razón. El mecanismo psicológico se vuelve aún más fascinante cuando te das cuenta de que a menudo odiamos con más intensidad las cualidades que secretamente envidiamos. Tomemos a Jennifer, una contadora reservada que dice que desprecia a los que buscan atención y a los presumidos. Jung señalaría que la sombra de Jennifer probablemente contiene a una artista reprimida, alguien que quiere ser vista y celebrada, pero que se ha convencido de que la visibilidad es vergonzosa o peligrosa. Aquí es donde la visión de Jung se vuelve prácticamente poderosa para leer a las personas. Escucha estas señales reveladoras cuando alguien te responda. Primero, observa la reacción emocional inmediata. Si responden rápido y con sentimientos fuertes, has tocado el material de la sombra. La gente no se altera por rasgos que no les afectan de cerca. Luego, escucha el lenguaje moral. Palabras como repugnante, patético o imperdonable. Cuando alguien juzga con tanta dureza, generalmente apunta a cualidades que ha rechazado en sí mismo. Cuanto más fuerte sea el juicio, más profunda será la represión. Tercero, observa si dan detalles conductuales específicos. Cuando describen exactamente cómo actúan esas personas, a menudo significa que han estado prestando mucha atención porque están luchando con los mismos rasgos en su interior. Y finalmente, ten cuidado con las generalizaciones amplias. Si dicen cosas como «no soporto a todos los políticos» o «odio a los tipos corporativos», Jung diría, eso es proyección. Están descargando material de la sombra en un grupo entero para no tener que verlo en sí mismos. Veamos cómo se desarrolla esto con Alex, un fundador de una startup que dice que no puede tolerar a las personas que juegan a lo seguro, que nunca asumen riesgos, que se conforman con la mediocridad. En la superficie, esto parece alinearse con su identidad empresarial. Pero Jung preguntaría, ¿qué pasaría si la sombra de Alex contiene la parte de sí mismo que anhela seguridad, que le aterra el fracaso, que a veces solo quiere un salario estable y una vida predecible? Su desprecio por las personas seguras podría ser su forma de ahogar una voz interna que susurra, tal vez esto sea demasiado arriesgado. Tal vez deberías conseguir un trabajo normal. La belleza de esta pregunta es que también funciona al revés. Cuando alguien tiene dificultades para responder, cuando dice cosas como «trato de no juzgar a la gente» o «todos tienen sus razones», Jung estaría igualmente intrigado. Esto podría indicar a alguien que tiene tanto miedo de su propio juicio que ha reprimido sus instintos discriminatorios naturales, lo cual en sí mismo es una forma de material de sombra. Aquí es donde la pregunta se convierte en una herramienta para una comprensión más profunda en lugar de la manipulación. Cuando ves la sombra de alguien a través de sus juicios, estás viendo su humanidad. El duro juicio de Rebeca sobre las personas incompetentes revela su propio miedo a no estar a la altura. El desprecio de David por los quejosos te muestra su terror a parecer débil. Esto no es munición para atacar, sino una hoja de ruta para la empatía. Pero quizás lo más poderoso es que esta pregunta te obliga a confrontar tu propia sombra. Intenta responderla tú mismo ahora mismo. ¿Qué tipo de persona absolutamente no puedes tolerar? Lo que sea que acabas de pensar, esa persona impaciente, esa persona falsa y amigable, ese compañero de trabajo perezoso, Jung te invitaría a preguntar, ¿dónde vive esta cualidad en mí? El crecimiento psicológico ocurre cuando dejas de ver tus juicios como evaluaciones precisas de los demás y comienzas a verlos como información sobre tus propias partes renegadas. Ahí es cuando comienzas lo que Jung llamó individuación, el proceso de volverse completo al reclamar las piezas de ti mismo que has dispersado en tu sombra. La segunda pregunta de Jung ataca a algo aún más fundamental que nuestras proyecciones,
nuestra relación con nuestra propia falibilidad. Esta pregunta revela si alguien posee lo que Jung consideraba el sello distintivo de la madurez psicológica, la capacidad de mantener su ego lo suficientemente ligero como para aprender y crecer. La segunda pregunta de Jung va directo al grano. Cuéntame sobre una ocasión en la que estabas absolutamente seguro de tener razón, pero resultó que estabas completamente equivocado. En el momento en que preguntas esto, presenciarás algo fascinante. Observa su rostro, nota la pausa. Los ojos de algunas personas se desviarán. Otros comenzarán inmediatamente a calcular qué historia los hace lucir mejor. Algunos se reirán nerviosamente y afirmarán que no pueden pensar en nada. Pero la persona rara que puede responder auténticamente, que puede soportar la incomodidad y la vulnerabilidad que crea esta pregunta, ha revelado algo profundo sobre su arquitectura psicológica. Esta es la razón por la que esta pregunta es tan penetrante psicológicamente. Estar equivocado amenaza lo que Jung llamó el ideal del ego, nuestra imagen interna de nosotros mismos como competentes, inteligentes y en control. Cuando esa imagen se rompe, los sistemas de defensa psicológicos de la mayoría de las personas se activan inmediatamente. Racionalizarán, minimizarán o desviarán para proteger su sentido del yo. Déjame mostrarte cómo se desarrolla esto. A Marcus, un seguro director de ventas, se le hace esta pregunta durante una cena de equipo. Él hace una pausa por un largo momento, luego dice, bueno, pensé que nuestro cliente más importante iba a renovar su contrato. Estaba tan seguro que le dije a mi equipo que comenzara a planificar la expansión, pero terminaron yendo con un competidor. Observa lo que falta en la historia de Marcus. Cualquier reconocimiento de su papel en el error de juicio, cualquier curiosidad sobre por qué estaba tan seguro, cualquier reflexión genuina sobre lo que aprendió. Jung llamaría esto una respuesta de desviación, técnicamente respondiendo a la pregunta mientras se evita su impacto psicológico. Ahora, contrasta eso con Lisa, una gerente de marketing que inmediatamente se ilumina cuando se le pregunta, «Oh, eso es fácil. El año pasado, estaba convencida de que nuestra nueva campaña era brillante. Luché con uñas y dientes por ella, descarté completamente las preocupaciones de mi equipo sobre que el mensaje fuera demasiado complejo. Cuando se lanzó, fracasó espectacularmente. Estaba tan avergonzada. Pero luego me di cuenta de que estaba tan apegada a ser vista como el genio creativo que había dejado de escuchar a los demás. En realidad, fue una gran llamada de atención. Observa la diferencia. La respuesta de Lisa contiene lo que Jung consideraba oro psicológico, autorreflexión genuina, honestidad emocional y evidencia de crecimiento. Ella no solo admitió estar equivocada, sino que exploró por qué estaba equivocada y que le enseñó sobre sí misma. Jung descubrió que la forma en que las personas responden a esta pregunta revela su relación con su propia imperfección. Estos son los patrones psicológicos que debes observar. Primero, los que desvían. Te darán una respuesta, pero desviarán la culpa a otro lado. Escucharás cosas como, tenía razón según la información que tenía o otras personas no lo ejecutaron correctamente. Este tipo de respuestas protegen el ego, pero también bloquean el aprendizaje real. Luego, los que minimizan. Dirán cosas como, no fue para tanto o tenía razón en su mayoría, excepto por una pequeña cosa. Claro, admiten un error, pero al mismo tiempo, minimizan su importancia para que no duela. Luego tienes a los que no responden. Insistirán en que, suelo ser bastante preciso o no puedo pensar en ningún error importante. Jung diría que sus defensas del ego son tan rígidas que en realidad han bloqueado los recuerdos que podrían amenazar su autoimagen. Y finalmente, los integradores. Estos son los raros. Cuentan la historia con curiosidad, no con actitud defensiva. Reflexionan sobre su proceso de pensamiento, admiten el impacto emocional y extraen lecciones reales. Estas son las señales de una verdadera madurez psicológica. Pero aquí es donde la visión de Jung se vuelve profundamente práctica para tus relaciones.
La persona que no puede admitir que está equivocada no solo está protegiendo su ego en ese momento, sino que está revelando una rigidez fundamental que se manifestará en todas partes. Tendrán dificultades para disculparse significativamente, resistirán los comentarios y culparán a los demás cuando las cosas salgan mal. Jung diría que su desarrollo psicológico se ha atrofiado por su incapacidad de integrar el fracaso en su autoconcepto. Considera a Raquel, una brillante consultora que, cuando se le hace esta pregunta, inmediatamente se tensa. Realmente no cometió errores importantes. Quiero decir, a veces las condiciones del mercado cambian, pero mi análisis suele ser sólido. Esta respuesta te dice mucho. Raquel ha construido su identidad en torno a tener la razón, lo que significa que estar equivocada se siente como una amenaza existencial. Jung predeciría que trabajar con Raquel implica caminar sobre cáscaras de huevo, que se duplicará en decisiones deficientes en lugar de corregir el rumbo, y que cualquier crítica será recibida con actitud defensiva. La sofisticación psicológica de esta pregunta radica en lo que Jung llamó mantener la tensión de los opuestos. Las personas psicológicamente sanas pueden creer simultáneamente en su propia competencia y reconocer su falibilidad. Pueden sentirse orgullosas de sus éxitos mientras aprenden de sus fracasos. Esto no es una contradicción, sino una integración. Observa lo que sucede cuando haces esta pregunta en diferentes contextos. En las relaciones románticas, alguien que no puede reconocer genuinamente estar equivocado está revelando su incapacidad para reparar y crecer. En entornos empresariales, demuestran si pueden adaptarse cuando las estrategias fallan. En las amistades, demuestran si pueden mantener la conexión a través del conflicto. Pero quizás lo más importante es que esta pregunta te obliga a examinar tu propia madurez psicológica. Intenta responderla honestamente. ¿Cuándo estuviste absolutamente seguro de tener razón pero completamente equivocado? ¿Puedes contar esa historia con curiosidad en lugar de vergüenza? ¿Puedes explorar qué llevó a tu certeza sin defender inmediatamente tu proceso de pensamiento? Jung creía que nuestra relación con el hecho de estar equivocados es en realidad nuestra relación con el crecimiento mismo. La persona que puede estar genuinamente equivocada, sentir el impacto total de esa equivocación y luego integrar la experiencia en su comprensión de sí misma y del mundo, esa persona está psicológicamente viva. Todavía está creciendo, todavía está aprendiendo, todavía está desarrollándose. Los demás, diría Jung, han elegido la seguridad psicológica del estancamiento sobre la aventura vulnerable del desarrollo auténtico. Ahora posees las dos claves psicológicas de Jung. Pero conocer las preguntas es solo la mitad del poder. El verdadero dominio radica en leer las respuestas, ver más allá de las palabras hasta el paisaje psicológico que revelan. Jung descubrió que ciertos patrones en la forma en que las personas responden a estas preguntas sirven como indicadores confiables del carácter, la madurez y la dinámica potencial de las relaciones. Vamos a descifrar lo que realmente estás viendo cuando alguien responde a estas preguntas. Patrón 1. El desviador inmediato. Cuando preguntas sobre las personas que no pueden soportar, inmediatamente cambian el guión. Trato de no juzgar a la gente. Todos tienen sus luchas. O cuando se les pregunta sobre estar equivocados, ¿y tú? Seguro que has cometido errores también. Jung llamaría a esto desviación psicológica. Se sienten tan incómodos con el autoexamen que harán cualquier cosa para desviar el enfoque de sí mismos. Esto no es necesariamente malicioso, pero revela a alguien que ha construido muros de identidad tan gruesos que incluso una exploración suave se siente amenazante en las relaciones. Espera conexiones superficiales y dificultades con la vulnerabilidad. Patrón 2. El proyector grupal. No soporto a todos los políticos o los ejecutivos corporativos son todos corruptos o los influencers de las redes sociales son solo narcisistas. Cuando alguien proyecta su sombra en grupos enteros en lugar de reconocer rasgos individuales, Jung identificó esto como división psicológica, dividiendo el mundo en nosotros contra ellos para evitar la complejidad interna. Estas respuestas revelan patrones de pensamiento rígidos que aparecerán en todas partes.
tendrán dificultades con los matices en las relaciones, tenderán a juicios blanco y negro y tendrán dificultades para reconocer cualidades positivas en personas que han categorizado como malas. Patrón 3. El volcán emocional. Observa las reacciones emocionales desproporcionadas. Cuando la voz de alguien se endurece, su postura cambia o se lanzan a diatribas detalladas sobre comportamientos específicos, has encontrado oro psicológico. La intensidad revela la cantidad de material de sombra que has descubierto. Tomemos a Miguel, un gerente normalmente tranquilo que se pone visiblemente agitado al discutir sobre personas que no cumplen con los compromisos. La intensidad de su reacción sugiere que este rasgo representa algo que le aterra a él mismo. Quizás su propia tendencia a comprometerse en exceso o su miedo a decepcionar a los demás. Patrón 4. El historiador perfecto. Estas son las personas que pueden recordar haber estado equivocadas, pero lo enmarcan como un estudio de caso fascinante en lugar de un fracaso personal. Es interesante cómo cambiaron las dinámicas del mercado, dirán, o los datos fueron engañosos en ese momento. Suenan reflexivos, pero Jung señalaría su intelectualización para evitar el impacto emocional. Esto revela a alguien que procesa las experiencias a través del análisis en lugar de la integración. A menudo son brillantes solucionadores de problemas, pero pueden tener dificultades con la intimidad emocional o la vulnerabilidad genuina. Patrón 5. El estándar de oro psicológico. Rara vez te encontrarás con alguien que puede responder a ambas preguntas con lo que Jung llamó autorreflexión auténtica. Identificarán rasgos específicos que los desencadenan y mostrarán una genuina curiosidad sobre por qué. Compartirán historias de haber estado equivocados con una mezcla de humor y aprendizaje genuino. Estas respuestas indican integración psicológica. Alguien que está haciendo el difícil trabajo de poseer su yo completo, sombras incluidas. Jung diría, estas son las personas capaces de relaciones profundas, crecimiento continuo e intimidad genuina. Pero aquí es donde el enfoque de Jung se vuelve estratégicamente poderoso. Usa estos patrones para predecir la dinámica de las relaciones. Si alguien desvía el autoexamen en una conversación casual, desviará la responsabilidad en un conflicto. Si proyectan su sombra en grupos enteros, tendrán dificultades para ver tu perspectiva cuando no estén de acuerdo. Si no pueden reconocer genuinamente estar equivocados, se duplicarán en los errores de la relación en lugar de repararlos. Sara descubrió esto con su expareja, Jaime. Cuando ella le preguntó por primera vez sobre las personas que no podía soportar, él inmediatamente dijo, «Realmente no juzgo a la gente así». Ella encontró esto admirable en ese momento. Pero durante 2 años de noviazgo, se dio cuenta de que Jaime nunca se responsabilizaba de los problemas de la relación. Su incapacidad para reconocer sus propios juicios era paralela a su incapacidad para reconocer sus propios errores. Jung llamaría a esto arquitectura psicológica consistente. Los mismos mecanismos de defensa aparecen en todas partes. La técnica de la mina de oro de la sombra. Aquí está la visión más sofisticada de Jung. Los rasgos que alguien juzga con más dureza a menudo apuntan a su potencial no realizado. La persona que desprecia a los que buscan atención podría estar reprimiendo su propio carisma. El individuo que no puede tolerar a las personas emocionales puede haber enterrado su propia capacidad de sentir profundamente. Escucha lo que Jung llamó oro de la sombra, las cualidades positivas que se esconden en los rechazos de alguien. Cuando David expresó desprecio por las personas que pierden el tiempo en las relaciones en lugar de concentrarse en el éxito, Jung preguntaría, ¿qué pasaría si la sombra de David contiene su necesidad reprimida de conexión? ¿Qué pasaría si su persona profesional impulsada le ha costado la misma intimidad que secretamente anhela? Aplicación práctica en relaciones reales. Usa estas ideas con compasión. Cuando ves la sombra de alguien a través de sus juicios, estás viendo su humanidad. Ese colega que no puede soportar a las personas incompetentes está revelando su propio miedo a no estar a la altura.
Ese amigo que desprecia a los que buscan atención podría estar mostrándote su propia necesidad insatisfecha de reconocimiento. Este conocimiento no es munición para atacar, sino una hoja de ruta para una comprensión más profunda. Cuando reconoces que los juicios severos de alguien a menudo reflejan sus propias luchas, puedes responder con empatía en lugar de actitud defensiva. Pero quizás lo más importante es que uses estas preguntas en ti mismo regularmente. Jung creía que el desarrollo psicológico requiere un trabajo continuo con la sombra, el proceso continuo de reconocer e integrar las partes de ti mismo que has renegado. Pregúntate, ¿a quién no puedo tolerar últimamente? ¿Qué revela eso sobre mi estado psicológico actual? ¿Cuándo fue la última vez que reconocí genuinamente haber estado equivocado sin defender mi razonamiento original? Las respuestas te mostrarán dónde se encuentra tu propio límite de crecimiento. A lo largo de esta exploración, has estado aprendiendo a leer a los demás a través de la lente psicológica de Jung. Pero aquí está el giro que Jung siempre enfatizó. Estas preguntas no son solo herramientas para comprender a otras personas, sino espejos que reflejan tu propio paisaje psicológico oculto. Y si eres lo suficientemente valiente como para mirar, te mostrarán verdades sobre ti mismo que podrían sorprenderte. Dirijamos el foco de Jung hacia adentro. Ahora mismo, antes de seguir leyendo, intenta responder ambas preguntas honestamente. ¿Qué tipo de persona absolutamente no puedes tolerar? Cuéntame sobre una ocasión en la que estabas seguro de tener razón, pero completamente equivocado. Observa lo que acaba de suceder en tu mente. ¿Respondiste inmediatamente o dudaste? ¿Te sentiste a la defensiva? ¿Comenzaste a editar tus respuestas para que suenen más razonables o conscientes? Jung diría que tu proceso interno de respuesta revela tanto como tus respuestas reales. Si te encontraste pensando, realmente no juzgo a la gente, Jung estaría fascinado. Esto podría indicar que has reprimido tus instintos discriminatorios naturales, quizás porque aprendiste temprano que tener preferencias o juicios no era aceptable. Tu sombra podría contener a una persona más aguda y perspicaz que ha sido enterrada bajo capas de complacencia. Si inmediatamente pensaste en varios tipos que no puedes soportar, Jung querría explorar la carga emocional detrás de cada juicio. Esa impaciencia con las personas indecisas podría revelar tu propio terror a tomar decisiones equivocadas. Tu irritación con las personas falsamente positivas podría apuntar a tu propia lucha con la expresión emocional auténtica. Déjame compartir cómo se desarrolló esto para Emma, una terapeuta exitosa que se enorgullecía de ser imparcial. Cuando se vio obligada a responder a la primera pregunta de Jung, admitió a regañadientes: «Supongo que me frustro con las personas que siempre hacen de víctimas, que culpan a los demás de sus problemas». Tan pronto como lo dijo, se sintió culpable. ¿No se suponía que debía tener compasión por todos? Pero Jung le diría a Emma que su juicio revela algo crucial sobre su desarrollo psicológico. Quizás la sombra de Emma contiene su propia vulnerabilidad renegada. Las partes de sí misma que se han sentido indefensas o heridas, pero que nunca ha permitido que se expresen porque su identidad se basa en ser fuerte y útil para los demás. Esta es la sofisticación psicológica del enfoque de Jung. Tus juicios son información sobre tu mundo interior, no verdades objetivas sobre otras personas. Cuando sientes un disgusto visceral por ciertos comportamientos, generalmente te encuentras con aspectos de ti mismo que has rechazado o renegado. Considera a Tom, un ingeniero detallista que no puede soportar a las personas descuidadas. Jung le pediría a Tom que explorara lo que ha rechazado en sí mismo. Tal vez la sombra de Tom contiene su propia capacidad de espontaneidad, de suficientemente bueno en lugar de perfecto, de relajación y flujo. Su juicio sobre las personas descuidadas podría ser la forma en que su psique mantiene una identidad rígida que en realidad lo está agotando. Pero aquí es donde la visión de Jung se vuelve personalmente transformadora. Los rasgos que juzgas con más dureza a menudo apuntan a cualidades que necesitas reclamar. Si no puedes tolerar a los que buscan atención, quizás tu sombra contenga tu necesidad reprimida de ser visto y apreciado. Si las personas perezosas te vuelven loco,
quizás hayas renegado de tu propia necesidad de descanso y restauración. El crecimiento psicológico ocurre cuando dejas de ver tus juicios como evidencia de los defectos de otras personas y comienzas a verlos como pistas sobre tus propias partes renegadas. Ese es el comienzo de lo que Jung llamó individuación, el proceso de toda la vida de volverse completo al integrar todos los aspectos de ti mismo, incluso aquellos que has decidido que son inaceptables. Ahora, examinemos tu relación con el hecho de estar equivocado. Jung descubrió que la forma en que manejas tu propia falibilidad revela tu flexibilidad psicológica y tu capacidad de crecimiento. Si no pudiste pensar en una ocasión en la que estuvieras significativamente equivocado, Jung estaría preocupado por lo que él llamó inflación psicológica, un ego tan rígido que no puede tolerar la imperfección. Pero si inmediatamente pensaste en varios ejemplos, observa qué historia elegiste compartir, incluso si solo es contigo mismo. Elegiste algo relativamente menor, algo donde las circunstancias externas jugaron un papel importante, ¿o elegiste un momento de verdadero error de juicio donde tuviste que enfrentar verdades incómodas sobre tu propio proceso de pensamiento? María, una directora de marketing, inicialmente quería compartir una historia sobre una campaña que fracasó debido a recortes presupuestarios y cambios en las condiciones del mercado. Pero cuando se presionó a sí misma para ser más honesta, admitió: en realidad, hubo una vez que estaba convencida de que nuestro nuevo empleado era perezoso y desorganizado. Fui bastante dura en mis comentarios e incluso comencé a construir un caso para despedirlo. Resultó que estaba lidiando con una enfermedad familiar grave que no había compartido. Cuando finalmente me enteré, me di cuenta de que mi buen juicio era solo impaciencia y suposiciones. Observa cómo la segunda historia de María requiere mucha más vulnerabilidad. Tuvo que reconocer no solo estar equivocada de hecho, sino estar equivocada de una manera que revelaba sus propios defectos de carácter: impaciencia, suposiciones, falta de curiosidad sobre las circunstancias de los demás. Jung diría que este tipo de autoexamen honesto es la base del crecimiento psicológico, el desafío de la integración. Aquí está la visión final de Jung sobre estas preguntas. No son solo herramientas de diagnóstico, sino invitaciones a la integración psicológica. Cuando reconoces que tus juicios más duros a menudo reflejan tus propias cualidades renegadas, te enfrentas a una elección. Puedes seguir proyectando estos rasgos en otros, o puedes comenzar el trabajo difícil pero liberador de la integración. La mayoría de las personas, una vez que realmente ven sus propios patrones psicológicos, eligen el crecimiento sobre el estancamiento. Es por esto que las preguntas de Jung son en última instancia herramientas de liberación en lugar de manipulación. Cuando ayudas a alguien a ver su propia sombra modelando la autoconciencia en lugar de señalar sus puntos ciegos, le estás ofreciendo la libertad de los patrones inconscientes que han estado dirigiendo su vida. El efecto dominó. Quizás lo más importante es que desarrollar este nivel de perspicacia psicológica cambia la forma en que te mueves por el mundo. Cuando entiendes que todos están luchando con su propio material de sombra, cuando reconoces que los juicios severos generalmente reflejan dolor personal, cuando ves que los comportamientos defensivos a menudo protegen las creencias centrales vulnerables, naturalmente te vuelves más compasivo. Dejas de tomar el comportamiento de los demás tan personalmente porque entiendes que generalmente se trata de su mundo interno, no de ti. Te vuelves más curioso y menos reactivo. Desarrollas lo que Jung llamó empatía diferenciada, la capacidad de comprender sin absorber, de ver con claridad sin perder la compasión. Tu práctica continua. Jung creía que el desarrollo psicológico es un viaje de toda la vida, no un destino. Estas dos preguntas se convierten en herramientas para el autodescubrimiento y el crecimiento continuos. Úsalas regularmente en ti mismo primero, luego como una forma de comprender a los demás más profundamente. Observa cuando estás juzgando a alguien duramente, pregúntate: ¿qué revela esto sobre mi sombra? Cuando cometas un error, practica el reconocimiento genuino en lugar de la actitud defensiva. Observa cómo se transforman tus relaciones cuando te acercas a ellas con curiosidad en lugar de juicio. El objetivo final no es convertirte en un maestro manipulador que pueda leer la psicología de todos.
Es convertirte en un ser humano más consciente, compasivo y auténtico que pueda conectarse con los demás a un nivel más profundo porque has hecho el trabajo de comprenderte a ti mismo. Ese es el verdadero poder del enfoque de Jung, no la capacidad de controlar a los demás, sino la capacidad de liberarte de los patrones inconscientes que te han estado controlando. Y cuando eres libre, naturalmente creas espacio para que otros también se vuelvan más libres. Las preguntas son simples. Las implicaciones son profundas. La elección de cómo usarlas es tuya. ¿Estás listo para ver lo que realmente hay debajo de la superficie en los demás y en ti mismo? El espejo está esperando.